Saludos mundo, somos Anonymous. Nos hemos enterado de una terrible situación ocurrida en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Sabemos que 20 de ustedes están reprobando el ramo y es por eso que les comunicamos, que tenemos en nuestro poder al individuo de iniciales S.E, siendo esta una advertencia para ustedes perhuétanos ignorantes jajajajaja, quienes tienen como misión aprobar a como de lugar este ramo. Atentos, para ello solo cuentan con 10 minutos para aprender cómo se realiza una tabla. Y así poder liberar a dicho sujeto, hasta un próximo encuentro, que comience el juego. Caro, ¿viste el video? Sí, Rebe, ¿qué vamos a hacer? No sé, nos está mostrando un método. Yo no sé hacer tabla. Yo tampoco. ¿Quién será el responsable de ayudar a estas dos pobres, inocentes niñas? ¿Tabla? ¿Tabla de sushi? No, Rebe, ¿cómo hacer tabla? Sushi es tabla de madera. ¿Qué tabla será? Bueno, yo les ayudo. Vengan, sigan. ¿Qué es una tabla? Corresponde a una descripción informativa de cualquier agrupación de datos y está determinada por la frecuencia con que se repiten las observaciones dentro de un conjunto. La construcción de tablas depende del tipo de variables que se están midiendo. Estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. En el caso de las cualitativas, pueden ser nominal u ordinal. Y en el caso de las cuantitativas, pueden ser continuas o discretas. Construyendo una tabla de datos cualitativos. En primer lugar, para construir una tabla de datos, se tiene que contabilizar la frecuencia del suceso que nos interesa. El segundo paso es expresar tal frecuencia de manera absoluta. Y finalmente, el tercer paso es expresar tal frecuencia, pero ahora de manera porcentual. Existen las variables cualitativas de tipo ordinales y nominales. En este ejemplo se mostrará estas últimas. Las nominales presentan valores que no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo el color de los ojos. Es por esto que se ha seleccionado el curso de primer año de odontología, compuesto por 26 alumnos, donde 4 presentan los ojos de color verde, 7 de color azul y 15 de color café, siendo esta la frecuencia absoluta de cada uno, mientras que el porcentaje calculado según su frecuencia absoluta en un total de alumnos corresponden los de color verde a un 15,4%, azul al 26,9%, mientras que el café a un 57,7%. Construyendo una tabla de datos cuantitativos. En primer lugar, se debe contabilizar la frecuencia del suceso de interés en las clases construidas siguiendo los siguientes pasos. Paso 1.
determinación del número de clases. Esta vez utilizaremos la siguiente fórmula. El número de clases está dado por la fórmula raíz cuadrada de n, que n es el total de datos. El paso 2, que es la construcción de clases. En primer lugar, determinamos el rango recorrido de la variable, en donde se calcula el valor máximo menos el valor mínimo y da el rango. Luego, determinamos la amplitud del intervalo, dada por la siguiente fórmula: rango más 1 partido en el número de clases. Finalmente, determinamos los intervalos de las clases. En esta tabla, en donde determinamos los intervalos de las clases, colocamos la cantidad de clases y el límite inferior y superior de cada clase. El límite inferior de la clase 1 corresponde al valor mínimo menos la unidad, y el límite superior, el límite inferior de la clase 1 más la amplitud. Posteriormente, el límite inferior de la clase 2 corresponde al límite superior de la clase 1, y su límite superior correspondería al límite inferior de la clase 2 más amplitud, que ya fue calculada, y así sucesivamente con las otras clases. Por ejemplo, en la clase 3, el límite inferior correspondería al límite superior de la clase 2, y su límite superior correspondería al límite inferior de la clase 3 más la amplitud. Ahora el último paso, el paso 3, y en relación a la tabla anteriormente construida, ahora tenemos que determinar la frecuencia del suceso de interés según cada clase y finalmente el porcentaje del suceso de interés según cada clase. Existen variables cuantitativas de tipo discreta y continuas, representándose en este ejemplo una discreta, la cual utiliza números naturales. Para ello se presentan 25 edades distintas, lo cual nos lleva a calcular primeramente el número de clase, es decir, raíz de 25, o sea, obtendremos 5 clases distintas. Posteriormente se debe calcular el rango, la edad mayor menos la edad menor, resultando 94. Seguido de esto se calcula la amplitud, que es el rango más 1 dividido en el número de clase, obteniendo 19. Con estos datos se procede a construir los números de clases. La primera clase, su límite inferior será el mínimo menos 1, o sea, 3 menos 1, siendo 2. Posteriormente se le suma la amplitud, resultando 21. La clase 2, su límite inferior corresponderá al límite superior anterior, es decir, 21, mientras que el límite superior será este valor más la amplitud, obteniendo 40. Lo mismo ocurre en las 3 clases restantes. Para finalizar, se calcula la frecuencia absoluta de cada uno de estos, o sea, cuántas edades hay en cada una de estas clases, resultando 7 personas con edad entre 2 y los 21, 7 personas nuevamente entre los 21 y los 40, 5 personas entre los 40 y los 59, 5 personas entre los 59 y los 78 y por último, una persona entre los 78 y los 97. Hola, soy yo de nuevo. He visto el progreso que han tenido al hacer las tablas que se les pidieron, pero les sugiero que lo hagan de forma más tecnológica. Como hemos dicho anteriormente, existen las variables cualitativas de tipo ordinal y nominal. Ahora explicaremos un ejemplo de variable ordinal. Se tiene el estado de pacientes con gripe que llegaron al SAPU de Forestal. Para sacar la frecuencia de cada estado en el que se encontraban los pacientes, es necesario utilizar la herramienta de contar sí. Entre paréntesis, rango, punto y coma, criterio. En el caso de leve, la frecuencia sería de 10, moderado 7, grave 8, con un total de 25 personas. Para sacar el porcentaje de cada estado, es necesario dividir la frecuencia por el número de datos por 100. En el caso de leve, corresponde al 40%,
moderado 28% y grave un 32%. Anteriormente dimos un ejemplo de variable cuantitativa de tipo discreta. Ahora explicaremos por medio del programa Excel un ejemplo de continuo, es decir, datos que presenten números reales. Lo primero que se debe hacer es seleccionar los datos. Posteriormente, abrir la herramienta Análisis de datos, lo cual a su vez arroja la opción para seleccionar Estadística descriptiva. Con ello se abrirá la pestaña que nos permite en primera instancia un rango de entrada, es decir, los datos que deseamos analizar, y un rango de salida para indicar dónde deseamos colocar dichos datos. En este caso, el rango de salida está en E3. De este nos servirá el valor mínimo, el máximo, el rango y la cuenta. Para comenzar a construir, se debe calcular el número de clases, para el cual se pondrá el signo igual y la raíz de seleccionar el valor de la cuenta, en este caso 25, el que arrojará un valor de 5 clases. Posteriormente calcularemos la amplitud, lo que se hace colocando igual, seleccionar el rango, o sea 86 más 1, y dividir por la clase, o sea 5, obteniendo 17,4. Luego procedemos a formar las clases. El valor límite inferior de la primera clase estará dado colocando el signo igual, seleccionar mínimo, o sea 30 menos 1, obteniendo 29. Luego el límite superior se coloca igual, amplitud más Límite inferior. obteniendo 46,4. Para la segunda clase se coloca el límite superior de la clase anterior, mientras que para su límite superior se suma la amplitud más el límite inferior, obteniendo 63,8. Se repite el procedimiento dando 63,8 y su límite superior 81,2 en la clase 3, luego en la clase 4 81,2 y 98,6 y por último en la clase 5 dar 98,6 y su límite superior 116. Muy bien, han cumplido con su misión. Ahora pueden liberar al individuo secuestrado y bailar jajajajajaja.